no hacer un juramento en nombre de Dios y sobre todo, ¿verdad? Tener muy claro que si yo estoy jurando en nombre de Dios es porque me estoy comprometiendo a hablar con la verdad, porque no es cualquier persona. Bueno, decimos entonces que cuando quiero apoyar una verdad, nos vamos a apoyar de Dios. El juramento es un acto, es como un acto de religión. Como un acto de religión se acostumbraba normalmente entre los pueblos antiguos y modernos. También se utilizaba entre los bárbaros y los civilizados. Ay, perdón, me agité. Bueno, existen diversos modos de jurar. ¿Cuáles son esos diversos modos de jurar? El primero es invocando a Dios expresamente. Por ejemplo, ¿no? Les decía, juro por Dios, juro por Jesucristo, juro por la sangre de Cristo. La segunda manera de jurar es invocando el nombre de los santos. Juro por la Santísima Virgen, juro por San José, etcétera, ¿no? Otra manera de jurar es nombrando alguna criatura en la cual resplandecen diferentes perfecciones divinas. Juro por el cielo, por el Evangelio, por la iglesia, por la cruz, etcétera. Y otra es, a veces, nosotros, hermanos, juramos hasta sin hablar. Ponemos la mano sobre el libro de los evangelios, sobre el crucifijo, sobre el altar. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho cuando se lleva a cabo algún, sobre todo las personas que están ante los tribunales o que van a dar algún testimonio. ¿Qué es lo que se utiliza ahí? Se utilizan las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y les dicen, o sea, tienen que hacer un juramento esas personas. Y ahí es lo más sorprendente, porque ahí vemos cómo las personas, ¿verdad? No le dan ese respeto a las cosas sagradas, que incluso se atreven a jurar, aunque sepan que no están diciendo la verdad, se atreven a jurar en el nombre de Dios. Esto, obviamente, pues es una ofensa muy grande a nuestro Señor, y ahí se está cometiendo, o sea, se está tentando en el nombre de nuestro Señor. A ver, por aquí Lucerito creo que escribí algo. A ver, vamos a ver. Cuando juran los alcohólicos, cuando hacen el juramento. Pues sí, porque ellos van a jurar, están poniendo por testigo a Dios que ya no van a seguir tomando, ¿no? Y ya hacen esa promesa, hacen ese juramento, pero muchas veces encontramos que ese juramento lo rompen. Y ahí están haciendo están poniendo a Dios como ese primer testigo que lo que ellos se van a hacer es verdad, ¿no? Obviamente ahí lo que nosotros vemos es que, pues, no están cumpliendo con este segundo mandamiento, por lo tanto, es una falta grave, ¿no? Eso también entra. ¿Cuáles son Bueno, vamos a ver también las condiciones del juramento. Cuando nosotros hacemos un juramento en nombre de Dios, o sea, hacemos un juramento bien hecho en el que estamos conscientes de que estamos diciendo la verdad, es lícito. O sea, quiere decir que está aprobado, ¿no? Es permitido hacer ese juramento, porque nos estamos conduciendo, como dice la palabra de Dios, sin tacha, en rectitud. Y es lícito. Y obviamente, si tú te estás dirigiendo con la verdad, entonces, esto que tú estás haciendo, ese acto, pues es más honroso para Dios, porque tú estás haciendo las cosas bien. Porque nosotros
al hacerlo, estamos declarando implícitamente que es infinitamente sabio, que es todopoderoso y que es justo. Yo no sé si tú alguna vez has estado ante una situación en la que dudas de lo que vas a hacer porque sientes que estás ofendiendo a Dios y dices, ¿no? Es que yo esto lo voy a hacer por X o Y situación, porque creo que es lo justo y creo que esto a Dios le agrada. Bueno, pues cuando tú te encuentres en esas circunstancias, no lo dudes. Si tú te estás conduciendo en la verdad y tú estás haciendo bien las cosas, siempre. ¿Cuál es la medida? La medida siempre va a ser tratar de hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios. Esa es la medida, hermanos. Esa es la medida. Ahí nosotros no va a haber si nos pasamos o si no hacemos bien las cosas. A ver, yo quiero hacer esto, tengo que hacerlo, porque así lo dicta la ley, ¿no? Tal vez. Pero a veces no es tanto porque así lo dicta la ley, sino son cosas que se tienen que hacer. ¿En dónde me voy a dar cuenta que estoy haciendo las cosas de una manera correcta? Voy a ver mi medida. Mi medida es si a Dios le agrada y si lo que yo estoy haciendo tiene congruencia, ¿verdad? Con lo que dice la palabra de Dios y además si me estoy conduciendo en la verdad. Si yo me estoy conduciendo en la verdad, entonces estoy honrando el nombre de Dios, porque yo estoy declarando que Dios es infinitamente sabio, que es todopoderoso y que es justo. Esa es nuestra medida, no se te olvide. Cuando tú quieras tomar una decisión, vas a decir, voy a tomar la medida, ¿no? Esta es mi medida. Para que este juramento también que tú hagas sea lícito, se van a necesitar 3 condiciones, y es lo que te estaba mencionando. La primera es que se haga con verdad. La segunda, que se haga con justicia. Y la tercera, que se haga con necesidad. Fíjense, aquí está, o digamos que son agregadas otras 2 para tomar de ahí la medida. Vuelvo al mismo ejemplo, yo tengo que tomar una decisión, pero no sé si esto es grato ante los ojos de Dios. ¿En qué me voy a basar? Me voy a mi medida. Mi medida va a ser que me conduzca con la verdad, con justicia y con necesidad. Fíjense qué importante, ¿no? De aquí nosotros podemos ir viendo. Y vamos a desglosar por qué se mencionan estos 3 parámetros o estas 3 condiciones para que pueda llevarse a cabo un juramento y sea lícito. Cuando decimos que juras con verdad, estás afirmando solo lo que ya se sabe, que es verdadero y que estás prometiendo con ese juramento lo que se tiene con la intención de cumplir. Cuando tú juras con justicia, estás afirmando o prometiendo con ese juramento solo lo lícito, o sea, solo lo aceptable, solo lo permitido. Un ejemplo, no puedes prometer con un juramento vengarte, no ir a misa, seguir a una persona cuyas ideas vayan en contra a la ley de Dios o de la conciencia. Y la tercera, jurar con necesidad se refiere a cuando importa mucho que nos crea o cuando lo exige la autoridad eclesiástica o civil. O sea, yo tengo esa necesidad de que me crean, a eso se refiere. Porque me importa lo que opinen de mí, lo que piensen las autoridades eclesiásticas o las autoridades civiles, ¿no? Entonces, esta es la medida. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Pueden escribirlo, ¿eh?
Si voy muy rápido también me dicen todo lo que de pronto tengan por ahí, váyanlo escribiendo. Bueno, también vamos a hablar de los votos. El voto se refiere a la promesa deliberada y libre hecha a Dios, de cumplir un acto bueno y mejor que su contrario, y a lo cual también nos obligamos como si estuviese mandado. Para que haya voto se necesita, primero, de parte del que lo hace, que sea una promesa formal que se impone uno bajo pecado y no una simple intención o resolución. O sea, yo quiero cambiar, ¿verdad? Quiero dejar esta vida de pecado que estoy llevando. Bueno, entonces, en este momento, yo frente a Dios, frente al Santísimo, hago esa promesa formal de dejar esta vida de pecado. Y no nada más se hace con esa intención o esa resolución. Otro ejemplo muy claro, ¿no? Cuando tú vas a contraer matrimonio eclesiásticamente, estás haciendo votos. Se refiere a estás haciendo promesas delante de Dios, delante del sacerdote, que es la representación de Jesucristo, y además hay testigos, ¿no? Los testigos son las personas que están ahí presentes escuchando lo que tú estás diciendo, para que quede más claro. La segunda característica para que haya un voto es que debe de ser deliberada y libre, es decir, con un conocimiento y consentimiento completo. Un voto hecho bajo la influencia de la fuerza o de una amenaza exterior es nulo. Ojo, y algo muy importante, he escuchado muchas veces, sobre todo cuando se presenta una desolación en el matrimonio, que uno de los dos cónyuges, sobre todo el cónyuge que ha decidido salir de su hogar, a veces miente, porque dice, yo ni me quería casar, a mí me obligaron, o lo hice para complacer a la otra persona. Bueno, pues toma nota, escríbelo y dile, nadie te forzó y lo hiciste de manera libre. Quiere decir que lo hiciste de manera deliberada, lo hiciste con tu consentimiento y con consentimiento completo. Porque nadie te forzó, la otra persona, al momento, imagínense, esto lleva una preparación, lleva un tiempo para que se pueda contraer nupcias, ¿no? Pasa el tiempo de las pláticas, pasa el tiempo de las amonestaciones, que son como 3 meses o un poquito más, pero son 3 meses, en donde en la parroquia de donde vive tanto la novia como el novio, o sea, los contrayentes, colocan una hoja en donde dice que estas personas van a contraer matrimonio, se colocan las fotografías. Entonces, es una mentira cuando la otra persona, sobre todo vuelvo a repetir, que ha decidido llevar una vida fuera del matrimonio, ¿verdad? Dice que lo hizo para complacer a otra persona o lo forzaron o la forzaron, es una mentira, porque hizo una promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? De amarte, de respetarte, de serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Entonces, hicieron un voto o promesa de manera deliberada y libre, y lo hicieron de manera consciente. Ojo, porque a veces luego la gente quiere venir, por eso es muy importante, ¿no? Que a veces las personas dicen, voy a buscar la nulidad del matrimonio. Bueno, pues tienes que tener muy buenos argumentos, y de verdad tener mucho poder de convencimiento hacia el sacerdote y hacia todos los demás para que te aprueben una nulidad matrimonial.
El tercero es que es una promesa hecha solo a Dios, porque el voto es un acto de la virtud de religión. Muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, no se nos debe de olvidar que esa promesa se le hizo a Dios. Sí estaba tu cónyuge con el cual te casaste, pero la promesa fue para Dios. La otra parte para que haya un voto es de parte de la cosa prometida. Primero, la cosa prometida debe ser razonable y posible. O sea, yo voy a casarme. Es algo razonable y es algo que se puede llevar a cabo. O sea, es posible que yo me pueda casar con otra persona. No es posible que yo vaya y diga que me quiero casar con una persona que ya está muerta, ¿verdad? Ni es razonable ni es posible. Entonces, aquí estos son ejemplos para que nosotros los vayamos tomando en cuenta. Voy a prometer algo. Bueno, promete algo, ojo, vas a prometer algo que tiene que ser deliberadamente y libre, pero también eso que tú estás prometiendo debe de ser algo que ante los ojos de Dios y del mundo, ¿verdad? Sea razonable y pueda llevarse a cabo. Una cosa buena y mejor que su contraria, o sea, no se puede prometer con un voto cumplir un acto malo y entre dos actos buenos se debe prometer cumplir el mejor. ¿Cuántas veces escuchamos, juro que me voy a vengar, ¿verdad? Eso no es posible. Ese no es un voto. Porque dice aquí que tiene que ser bueno. No puede ser un voto con un cumplimiento de un acto malo. La siguiente es, fíjense, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Casarse es cosa buena, ya que el matrimonio es un sacramento, pero el celibato religioso es mejor. Luego no se puede hacer el voto de casarse, pero sí el de guardar el celibato. O sea, me caso, pero a lo mejor por un tiempo, ¿verdad? Me guardo, pero estoy ya con mi esposo, con mi esposa. A veces me guardo y fíjense aquí, van a decir, ¿cómo? Pues si estás con tu esposo, con tu esposa. Ojo, si no ha habido un sacramento, hay que guardarse, porque entonces recuerden que estamos cayendo en un pecado. Y es muy importante el guardarse, ¿verdad? Pero si ya estoy con mi esposo, ya nos casamos de manera correcta, lo hicimos delante de Dios, entonces, pues me debo a mi esposo o me debo a mi esposa. También existe la obligación de cumplir el voto. Dice la Sagrada Escritura en Eclesiástico 5, versículos 3 al 4. Si hiciste algún voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque le desagrada la promesa infiel y necia. Es mucho mejor no hacer voto que después de hacerlo, no cumplirlo. El ejemplo que ponía Lucerito, ¿no? De las personas alcohólicas. Van con el padre y padrecito y ya les dan su hojita o su papelito para hacer el juramento y lo rompen. Si tú sabes que espiritualmente no tienes voluntad y no estás fortalecido, no prometas algo que sabes que después no vas a poder cumplir. La palabra de Dios es clara y lo dice aquí en Eclesiástico. Si hiciste algún voto a Dios, no tardes en cumplirlo, al igual que el matrimonio. Hiciste una promesa delante de Dios. Tal vez a tu cónyuge se le olvidó, pero a Dios no. Y a ti tampoco, porque estás aquí. Entonces dice que no te tardes en cumplirlo, porque le desagrada la promesa a Dios, le desagrada la promesa infiel y necia. O sea, estoy casado o estoy casada, y aquí viene lo que dice más arriba, ¿no? De lo que tú prometiste, la cosa prometida. No es ni razonable
¿verdad? Ni tiene se me fue la palabra. Y no es posible. O sea, si ya estás casado, ya estás casada, ¿qué haces con otra persona? Eso no es algo razonable. Tú le hiciste el juramento a Dios primero. Y no es posible que tú estés con otra persona cuando tú contrajiste matrimonio con otra persona, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que, ahora sí que si vas a jurar, que sea verdaderamente verdad lo que estás diciendo para que ese juramento sea lícito y entonces sí pueda tomarse el nombre de Dios, porque estás poniendo a Dios como testigo. Y segundo, que lo que tú estés prometiendo sea algo razonable y algo posible. ¿Ven cómo son las incongruencias? Y de verdad que si hay alguien por aquí que está escuchando y está haciendo todo esto, pues no tiene razón de hacer lo que estás haciendo, tampoco tiene lógica y tampoco es posible. No ante los ojos de Dios. Los votos, hermanos, no se deben hacer sin aprobación del confesor o de la autoridad eclesiástica. Porque si tú lo haces de otra manera, pues estás obrando de una manera imprudente. Y la obligación que tenemos de cumplir el voto, ¿verdad? Cesa, dice aquí, cesa por la dispensa que pueden conceder el Papa, los obispos o sus delegados, con tal que haya motivo suficiente para ello o cuando la cosa resulte imposible, inútil o ilícita. En la Sagrada Escritura nosotros leemos el voto indiscreto que hizo Jefté, juez de Israel, cuando dijo: si entregas en mis manos a los hijos de Amón, te ofreceré en holocausto al primero que salga a recibirme cuando regrese victorioso. Al volver Jefté, quien primero salió a su encuentro fue su hija única. El caudillo rasgó sus vestiduras y comprendió lo indiscreto de su voto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto está en Jueces, capítulo 11, versículos del 30 al 40. Fíjense, o sea, el primer hijo que salga, dice Jefté, al primero que salga a recibirme, te lo voy a ofrecer en holocausto. Y la primera, dice aquí, en salir a su encuentro, fue la única hija que tenía Jefté. Por eso, hermanos, aquí vemos cómo es un voto indiscreto. A veces prometemos cosas, no lo estás pensando, no tiene ni razón ni posibilidad de ser. Te prometo por Dios que voy a hacer esto, ¿verdad? Y a veces, cuando suceden las cosas, comprendemos que lo que decíamos o dijimos o prometimos no tenía razón lógica de ser. Fíjate con lo que le prometes a Dios. Fíjate también con lo que le pides a Dios. Tiene mucha razón lógica de ser. Bueno, también existen los votos de religión. Entre estos votos merecen especial mención estos, los de religión. Son emitidos por quienes ingresan en las órdenes o congregaciones religiosas, con el fin de glorificar a Dios y practicar mejor la virtud. Estos votos son principalmente los votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Quiénes hacen estos votos? Los sacerdotes, aquellos consagrados, los sacerdotes y las religiosas. Con estos votos, cualquier acto de virtud tiene doble mérito, el que le es propio y el de la virtud de religión. Vamos a ver rápidamente cuáles son los pecados que atentan en contra del segundo mandamiento. El primero es el abuso del santo nombre de Dios. El segundo, la blasfemia y la imprecación. El tercero, el juramento falso.
injusto o innecesario. Y el cuarto, la violación del voto. Este primer pecado que habla sobre el abuso del santo nombre de Dios, en este se abusa, del santo nombre de Dios cuando se pronuncia sin causa razonable o sin el debido respeto. Fue lo primero que se me ocurrió y entonces me encuentro en una situación difícil y con tal de salvar mi pellejo, te lo juro por Dios. Y estamos a veces muy acostumbrados, que se nos hace ya así tal cual una costumbre, estar jurando en nombre de Dios a diestra y siniestra. Ojo, porque estás pecando y atentando en contra del segundo mandamiento. Este abuso es un pecado. ¿Por qué? Porque lastima la reverencia debida a Dios. En general se conoce como un pecado venial porque no afecta grandemente el honor de Dios. Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Pero es un pecado, o sea, es una ofensa. Entonces, es necesario que nosotros evitemos el mezclar a cada instante en la conversación los nombres de Dios, de la Santísima Virgen, o de los santos, o de las cosas sagradas. El segundo es el pecado, el segundo que atenta contra el pecado, el segundo mandamiento es la blasfemia. La blasfemia es una palabra, ¿no? Sí, pero es una palabra, es un escrito o cualquier acto injurioso a Dios, a la religión o a los santos. Y la blasfemia puede ser de dos maneras. Directa, cuando va contra Dios. Indirecta, cuando se refiere a la Santísima Virgen, a los santos o a las cosas santas. Repito, la blasfemia puede ser directa cuando va contra Dios o indirecta cuando va en nombre de la Virgen, en nombre de los santos o de las cosas santas. Y la segunda es que la blasfemia también puede ser herética. ¿A qué se refiere esto? Cuando la blasfemia contiene algún error contra la fe, como cuando a sabiendas nosotros decimos Dios es injusto, injustamente me castiga Dios. ¿Por qué me castigas, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi cónyuge? ¿Por qué? ¿No? Estás blasfemando. Y se le llama blasfemia herética. Cuidado con eso. Es una gravedad de la blasfemia. Siempre que haya plena advertencia deliberada y voluntad, la blasfemia es un pecado grave. Aun cuando el insulto parezca pequeño, por cualquier menosprecio a Dios es grave, es una injuria contra la divina majestad de Dios. Cuando nosotros oigamos una blasfemia, que alguien está diciendo una tontería, es necesario rezar de manera interna y ofrecer alguna ejaculatoria de reparación. Si no sabes qué hacer, reza un gloria al Padre, porque ahí le estás venerando, adorando y dándole el reconocimiento a Dios sobre el segundo mandamiento. Cuando esta persona diga este tipo de situaciones de por qué Dios me castiga, Dios es injusto, tú interiormente ofrece un gloria al Padre, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El siguiente pecado también es la imprecación. ¿Qué es la imprecación? Es una palabra de odio o de cólera, por la cual se desea mal a sí mismo o al prójimo. Cuando tú dices, odio a esta persona por lo que me hizo, ¿no? Estás imprecando, así se le llama. O cuando tú dices, me odio por ser tan tonto, tan tonta, también estás cometiendo un pecado contra el segundo mandamiento.
y también se le considera como un pecado grave. Pero puede ser leve, pero bueno, sigue siendo un pecado, ¿no? Puede ser leve cuando se pronuncia sin plena advertencia, o sea, cuando no tengo ese conocimiento. Pero ya tú no lo puedes mencionar ahorita que estás aquí, porque ya te dije qué es. Entonces ya tienes el conocimiento de que si odias a otra persona o a ti mismo, estás pecando contra el segundo mandamiento. Bueno, también está el juramento falso, injusto o necesario. Así como el juramento, hermanos, decíamos que es bueno y es lícito y honra a Dios, también es un juramento malo cuando tú estás deshonrando y ofendiendo a Dios o las cosas de Dios. Y existen 3 tipos de clases de juramento malo. El primero es el juramento falso. El segundo es el juramento injusto y el tercero es el juramento vano e innecesario. El juramento falso consiste en afirmar con juramento una cosa que se conoce como falsa. O sea, tú sabes que lo que estás diciendo no es verdad, pero tú sigues sosteniéndolo y afirmándolo y sigues jurando. O bien, cuando tú prometes de la misma manera lo que no se tiene intención de cumplir. Te prometo, un ejemplo, a lo mejor se va a escuchar fuerte. El cónyuge que se salió de la casa va y le promete a otra persona muchas cosas, ¿no? Me voy a quedar contigo para siempre, eres el amor de mi vida, yo voy a estar contigo, pero tiene interiormente la intención es no cumplir lo que está diciendo. Simplemente lo está diciendo para quedar bien con la otra persona. No sé si me entendí un poquito. Otro ejemplo. Sé que Pedro es inocente, ¿verdad? Y no obstante, ante los tribunales juro que es culpable. O sea, aquí nos está diciendo que es un juramento falso y también es un juramento injusto. Porque yo sé que no es verdad lo que estoy diciendo. Yo sé que esa persona es una persona buena, es una persona recta, pero me obligan, ¿no? O tengo que mentir porque tengo que salvarme yo. También durante la pasión de nuestro Señor existieron los falsos testigos que se presentaron para condenar a Cristo. Juraron en falso porque afirmaban cosas que no eran ciertas. Y así muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces tenemos que saber que el que jura en falso está cometiendo perjurio. ¿Qué es el perjurio? Bueno, el perjurio es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque está poniendo a Dios por testigo de una falsedad. Ese es un falso juramento. Poner a Dios en medio en algo que yo sé que no es verdad. Eso es perjurio. Jurar en falso es socavar los sentimientos de la sociedad humana, la cual para subsistir necesita de la veracidad de los hombres. El juramento injusto también. Se falta la justicia en el juramento cuando éste se refiere a algo que no es lícito hacer. ¿Qué no es lícito hacer? Robar, vengarse. Eso no es lícito. Y también es un pecado grave. Por ejemplo, dar muerte a una persona, robar una cantidad considerable. Y también se le considera como pecado venial si se jura hacer una cosa levemente mala. Entonces, fíjense cómo todo esto va, ¿verdad? Va, pues, atenta en contra de este segundo mandamiento. Y también está el juramento vano e innecesario. ¿En qué consisten estos? Bueno, estos consisten en jurar sin prudencia, sin moderación o bien por cosas de poca monta. En general, por ejemplo, jurar sin necesidad. O sea, les decía, a veces ya estamos tan acostumbrados que de todo juramos, ¿no? Aunque sea algo tan pequeño,
pues ya para que me lo crea, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, ¿no? Y se está cometiendo un pecado venial, porque les vuelvo a repetir, no le está quitando a Dios ese poder y ese lugar, pero es un pecado, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, tenemos que tener también mucho cuidado aquí, porque podemos estar jurando o podemos estar prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Recordemos entonces, no está mal hacer un juramento en nombre de Dios, pero para que sea lícito, o sea, para que sea aceptable, tiene que ser verdadero lo que estoy diciendo. Porque recuerda que no estás poniendo presente a cualquier persona. Es Dios quien está ahí. Y Dios ni te va a mentir, ni nos va a mentir, ni es tonto, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. ¿Cuándo se violan los votos? O sea, ¿cuándo se violan las promesas? Cuando nosotros no las cumplimos, porque estamos faltando a una palabra que nosotros dimos. Entonces, hay que poner mucho cuidado en lo que decimos, delante de quién lo decimos. Y si no hay necesidad ni siquiera, si tú estás platicando otra cosa y no hay necesidad de que pongas por delante el nombre de Dios, no lo hagas. Porque después, pues nos va a tocar reparar y pues es muy penoso, ¿verdad? Sobre todo, no olvidemos que vamos a tener que rendir cuentas ante Dios de cada palabra que hayamos dicho. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este momento y pues llevemos a la práctica. No dejemos